En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo pudiera recobrar con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, significa Jesús va subiendo, su última subida a Jerusalén, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. De un momento a otro. ¿Qué entendía el pueblo de Israel por el reino de Dios? Acuérdense que el Mesías esperado por el pueblo de Israel era el Mesías, el hijo de David, que venía con el poder de David y venía a poner todas las cosas en orden. Pero en su mentalidad, las cosas en orden significaba: ahora este Mesías va a convocar a todos los hombres de Israel y guiados por él vamos a derrotar a todos nuestros enemigos, y entonces Israel resplandecerá y brillará y el pueblo de Israel recuperará todo su esplendor y su gloria. Esa era la mentalidad de ellos. O sea, el reino de Dios para ellos significaba ese momento en el cual Dios iba a manifestar su gloria levantando al pueblo de Israel desde donde estaba tirado. ¿Desde cuándo? Desde Salomón. Ellos no volvieron a ver su esplendor, sino que pasaron de mano en mano, esclavizados por un rey, luego esclavizados por otro, y ahora en la actualidad esclavizados por los romanos, ¿verdad?
esclavizados por los romanos. Entonces, ellos que están esperando a un Mesías que venga a liberarlos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Jesús les está diciendo que el reino de Dios no es lo que ellos están esperando. Y no se sientan tan emocionados, ni estén esperando con tanta alegría. Por eso, cuando ellos estaban esperando que Jesús en cualquier momento iba a manifestarse, en cualquier momento ya se va a manifestar, ya se va a manifestar. Ahora sí nos vamos a levantar y vamos, incluso cuando el domingo de Ramos, ¿verdad? Jesús se escabulle, porque lo querían llevar y lo querían coronar. Y no era esa la finalidad de él. Entonces Jesús les presenta una parábola. Y esta parábola es la que hemos escuchado hoy, de los talentos. Jesús no le dice, sí, prepárense porque el reino de Dios va a aparecer, ni tampoco le dice, el reino de Dios no es lo que ustedes piensan. Les pone una parábola y le dice, había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, llamó a sus criados, a hombres de su confianza, y les dio talentos, Pero unos de los que estaban ahí no lo querían como rey. Entonces mandaron emisarios delante de él y decían, este no lo queremos como rey. Y saber qué cosa inventando, ¿verdad? Para que no lo eligieran como rey. Pero él fue elegido como rey. Cuando él regresó, ya como rey, y hermanos, si analizamos un poquito, Jesús viene como rey, ¿verdad? Alguien de la nobleza que ha sido enviado para ser rey. Y Jesús dice, yo soy rey, he nacido para esto, ¿verdad? Pero mi reino no es de este mundo. Pero algunos se opusieron a su reinado, algunos se opusieron a su voluntad y lo atacaron, lo agredieron, lo insultaron, lo despreciaron. Pero a algunos Dios les dio talentos para que los pusieran en práctica. Y esto, hermanos, que Jesús hoy nos presenta, de que cuando Él venga, va a llamar a cuentas, cuando ese reino venga, ese rey venga, no va a ser para que nosotros nos hagamos las víctimas y decir, pobrecito yo, mira cuánto he sufrido, cómo me ha ido de mal. No, nos va a llamar a dar cuentas. Y eso era algo que ellos no pensaban, ni se les imaginaba, porque para ellos era el sufrido, el pueblo pobrecito, el que Dios iba a venir, lo iba a consolar y lo iba a levantar. No, Dios te va a venir a pedir cuentas. Y te va a pedir cuentas según tu capacidad. Y eso es lo que ellos no entendían. Y dice que al que le dejó un talento, de repente se acercó y le dijo, aquí te traigo 10 talentos. Pues ahora serás gobernador de 10 ciudades. Y se acercó otro y le dijo, Señor, aquí está este talento que produjo 5 talentos. Pues será gobernador de 5. Miren, qué interesante. A todos dice que le dio 1. Uno produjo 10. El otro produjo 5. ¿Por qué el Señor no le reclamó al que produjo 5? Bueno, ¿y por qué vos solo has producido 5? Mira, él produjo 6, 10. No, porque le pidió a cada uno según su capacidad. Pero de repente apareció un inútil. No sé si así dice, siervo inútil, ¿verdad? Sí lo dice, siervo inútil. Y le dijo, aquí te traigo tu talento. Cuando tú me lo diste, lo envolví en un pañuelo y lo escondí. Siervo inútil. ¿No lo pudiste poner por lo menos en el banco para que cuando yo viniera lo recobrara con intereses? No, es que tuve miedo, porque tú cosechas lo que no has sembrado, ¿verdad? Entonces tuve miedo. ¿Hay excusa? No.
Dice el Señor que en ese momento nadie va a poder excusarse. Nadie va a poder decir, es que yo no sabía. A este que él estaba pidiendo, lo mínimo, los intereses. No le estaba diciendo, mira, tenías que tenerme 10 talentos, tenerme 5. No, lo que produjera. Tal vez ese talento con los intereses iba a producir uno más. Iba a tener 2. Pero ni eso hizo. Entonces, hermanos, y a nosotros, cuando el Señor nos pida cuentas, ¿qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Porque a cada uno de nosotros se nos va a pedir cuenta por las acciones que hicimos y la maldad con que las hicimos. Aparece un cuadro hoy en el Evangelio que a nosotros nos podría asustar y decir, pero ¿cómo el Señor lo que está diciendo ahí? ¡Qué terrible!, ¿verdad? Y muchos incluso cuando escuchan este texto dicen, uy, el Dios de los católicos, el Dios cruel, el Dios sanguinario, ¿y dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? Y miren lo que está diciendo. Ojo con esto, porque el Señor está contando una parábola. Y una parábola es, como nosotros decimos, ¿qué es una leyenda? Una leyenda, ¿cómo lo definíamos como leyenda cuando estudiábamos? Ajá, algo que no se sabía si era cierto o falso y que dejaba una moraleja, una enseñanza. Entonces las parábolas son historias como leyendas que pudiera ser cierto o no cierto, pero que tienen como finalidad dejar una enseñanza. Claro, alguien que no sabe de Biblia, alguien que no sabe de iglesia, eso no lo va a entender. Y lo que va a hacer es salir todo disparado hablando cualquier tontera, ¿verdad? Pero para nosotros se nos dice la palabra de Dios que Jesús está contando una parábola o una leyenda con la cual el Señor pretende dar una enseñanza o hacer una reflexión en las personas, como nos la contaban a nosotros nuestros abuelos, nuestros papás, ¿verdad? Nos contaban una historia. Y si ustedes hacen eso, les va a pasar lo mismo aquí. Jesús nos cuenta que después de que le pidió cuenta a los que les había dejado los talentos, le dijo, tráiganme a esos tales ante mi presencia. Tráiganmelos. Y ¿ya? Tráiganmelos. Sabemos qué es eso, ¿verdad? Entonces podrá decir, ¿y el Señor quiere eso? No, pensemos más bien esto. Jesús venía para ser rey de todos. Este Señor, el que presentan aquí, iba a ser el rey de todos. Quienes aceptan a Jesús como su rey, ya hemos hablado en qué consiste el reinado de Cristo, ¿verdad? Que hemos hablado de que no es el mismo reinado de este mundo. Estamos acostumbrados a que los reyes de este mundo necesitan de sus súbditos para sobrevivir. En cambio, el reinado de Cristo no. El reinado de Cristo es un reinado en el cual no es Él quien necesita de nosotros, sino que somos nosotros los que necesitamos de Él. Él es rey para darnos lo que nosotros necesitamos, no para quitarnos, sino para darnos. Entonces, pero estos no lo quisieron como rey. Como también hoy en la actualidad, muchos desprecian a Dios. Y aunque Dios viene a nuestro encuentro, nos habla de su ternura, de su misericordia, nosotros seguimos despreciándolo, rechazándolo. Entonces lo que les pasa a estos, que no querían que fuera su rey,
y que al final les tocó, como dicen en Cachiquel, en Guatemala, Ixcamic, así se dice, lo mataron. Entonces fue la única palabra que aprendí en Guatemala cuando fui seminarista. Entonces, no, también Maltioshahue. Muchas gracias. Entonces, mátenlos en mi presencia. Alguien podría decir, qué feo eso, lo que está diciendo. Yo quiero decirles, ¿qué es la salvación? ¿Qué es aceptar la salvación de Cristo? ¿Cómo le llamamos a eso? Aceptar la salvación que Cristo nos da es la vida eterna. Y rechazar la salvación que Cristo nos ofrece, ¿qué es? La muerte eterna. La vida eterna es el lugar donde ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay muerte, sino alegría y paz sin fin. Y la condenación eterna, donde hay un fuego que no se apaga y un gusano que no muere. Ahora sí entendemos lo que significa cuando Jesús dice, mátenlos en mi presencia. ¿Qué cosa más terrible le puede suceder a una persona que desprecia a Dios, que desprecia su salvación? Y alguien podría decir, entonces hay que salvarse a la fuerza, o sea que Dios quiere que a la greña tengo que salvarme. No, es que aquí hay dos caminos. Si tú aceptas la salvación de Dios, Dios te abre la salvación a ti. Pero si tú la desprecias, tampoco te enojes con el Señor, porque te toque la condenación eterna, porque nosotros, los seres humanos, tenemos una alma. El ser humano está compuesto de dos cosas, alma y cuerpo. ¿Cuándo sucede la muerte? Cuando se separa el alma del cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo para dónde va? Del polvo saliste y al polvo volverás. Nos convertimos en tierra. ¿Y el alma de dónde viene? El alma es divina, es inmortal y por lo tanto no muere. Y al separarse de nuestro cuerpo, ahí se define, según nuestras obras, para dónde va. Si para la vida o para la muerte. Entonces, díganme lo que Jesús está diciendo hoy, que te retráiganlos en mi presencia y... ¿verdad? Es algo terrible, es algo terrible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Jesús está tratando de crear un impacto en aquellas personas a las cuales les está tratando de decir, esos que despreciaron a este como su rey, su final será terrible. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, no crean que solamente es rechazar a ese rey, rechazar a ese Dios. No crean que solamente rechazarlo, no. Rechazándolo, están rechazando ustedes y despreciando también su vida. Eso es lo que dice el Señor. Y luego dice, y a este inútil, que no puso ni siquiera en el banco mi talento, quítenselo y désenlo al que tiene 10. Porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, se le quitará aún eso que tiene, porque no lo hizo trabajar. ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O cómo estamos desperdiciando los talentos y los dones que Dios nos ha dado? Hermanos, por eso estamos ya terminando este año. Y vuelvo y repito lo que he dicho durante estos días. Muchas empresas en muchos lugares están haciendo inventarios, ¿verdad? Y diciendo, esto es lo que hemos ganado, esto es lo que hemos perdido, y están evaluando las pérdidas y las ganancias, ¿verdad? Cómo han crecido o no han crecido o se han mantenido en el negocio. ¿Y por qué no evaluar también nuestra vida? Porque eso es lo que el Señor nos está pidiendo en su palabra. ¿Cómo evaluar?
¿Qué propósito nos hicimos el año pasado para este nuevo año y no lo hicimos? ¿Qué propósito? Yo prometo que de ahora en adelante voy a dejar de beber y no me he quitado la pacha y guaro de la boca. Hoy en este año me voy a hacer el propósito de no enojarme, de no andar chambreando, de no andar mintiendo, de ir a la misa los jueves, ¿verdad? Que es jueves eucarístico, a la hora santa. Hoy me voy a hacer el propósito de ir a misa todos los domingos y comulgar. ¿Cómo han estado esos propósitos? En nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento humano. Porque, hermanos, no podemos hablar de un crecimiento espiritual si no hay un crecimiento humano también. ¿De acuerdo? Van dos cosas que van a la par, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, yo en mi corazón siento un gran amor a mi prójimo, un gran amor a mi hermano, y ni siquiera lo volteo a ver. No, no es así. Por eso pidamos al Señor que al acercarnos al final de este año litúrgico, que el Señor nos conceda la capacidad de examinar nuestras acciones, nuestro corazón y poder ver en qué parte de nuestra vida nos falta que mejorar. Porque, hermanitos, si usted hace su examen y dice, no, yo ya no tengo nada más por qué trabajar, ya, si es que yo ya soy un alma pura, yo ya no tengo defectos, no, si yo todo lo que me propuse, ya lo conseguí y ya no tengo nada más que luchar. Necesita ir al oftalmólogo para que le dé unos lentes de esos que tienen como fondo de botella, para que pueda ver bien, porque perfecto solamente es Dios, y en nosotros lo único que hay son puras miserias que tenemos que trabajar día con día, ¿verdad? Porque si no somos capaces de ver nuestros pecados y nuestros defectos, entonces vamos a empezar a ver los defectos de los demás, y eso es una de las cosas más peligrosas en la vida cristiana. Por eso tenemos que aprender a ver hacia nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.